Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras investigaciones y misterios. Hoy vamos a sumergirnos en un caso que ha dejado a muchos con la boca abierta, una historia que suena a película pero que, lamentablemente, es muy real, la misteriosa desaparición de Hande y Kerem tras unos importantes premios. Así es, amigos, vamos a desentrañar los detalles, las teorías y las preguntas sin respuesta que rodean este inquietante suceso. Prepárense, porque esto se pone intenso. Imaginen la escena, una noche llena de glamour, aplausos, luces brillantes y la celebración del éxito. Hande y Kerem, dos figuras prominentes en su campo, están disfrutando de un evento que marca un hito en sus carreras. De repente, al finalizar la gala, desaparecen. No hay rastro, no hay testigos directos de su partida, solo el vacío donde deberían haber estado. Este no es un caso aislado, pero la notoriedad de los protagonistas y la falta de pistas lo convierten en un enigma particularmente fascinante, a la vez, preocupante. ¿Qué pudo haber ocurrido? ¿Fue algo planificado? ¿Un accidente? ¿O algo mucho más oscuro? Comencemos por los hechos conocidos, lo que se ha filtrado a la prensa y lo que los investigadores han podido confirmar. Hande y Kerem, por razones que aún no están del todo claras, se encontraban en la ciudad para asistir a la ceremonia de entrega de los premios ***, Estrellas del Siglo, ***. Era una noche que prometía ser un punto álgido en sus vidas profesionales. Después de la ceremonia, hubo una fiesta posterior, un evento más íntimo donde celebraron sus logros. Según los informes iniciales, ambos fueron vistos por última vez saliendo de la fiesta, alrededor de la medianoche, tras haber compartido sonrisas y brindis con colegas y admiradores. Nadie recuerda haberlos visto subirse a un coche específico, o irse solos de manera ostensible. Simplemente, se desvanecieron en el aire, dejando tras de sí un rastro de desconcierto, con el paso de las horas, una profunda alarma. Las primeras horas después de la gala fueron de confusión y, en parte, de indiferencia justificada. Se asumió que se habían ido juntos, quizás a celebrar de forma privada en algún lugar más exclusivo, o que simplemente habían decidido retirarse temprano para descansar antes de los compromisos posteriores a un evento tan agotador. Sin embargo, cuando las horas se convirtieron en un día y luego en varios días sin ningún tipo de contacto, ni a través de sus teléfonos, ni de sus redes sociales, ni por medio de sus habituales contactos, la preocupación se transformó en alarma generalizada. Las familias y amigos cercanos, que inicialmente confiaban en que se trataba de una desconexión temporal, comenzaron a sentir el pinchazo de la incertidumbre. Las primeras llamadas telefónicas buscando información, que al principio eran de carácter casual, se tornaron urgentes. Finalmente, ante la ausencia total de noticias, las familias y sus representantes legales acudieron a las autoridades para presentar denuncias formales de desaparición. La activación de los protocolos de búsqueda, un proceso que suele ser meticuloso y extenso, se vio enormemente dificultada por la falta de información inicial y la ausencia de testigos que pudieran ofrecer detalles precisos sobre su partida. Ahora, hablemos de quiénes son Hande y Kerem, porque para poner en contexto la magnitud de esta desaparición, es fundamental comprender su relevancia y el impacto que su ausencia tiene en su círculo y en la opinión pública. Hande, una actriz de renombre internacional, es conocida por sus interpretaciones magnéticas en dramas que han cautivado a audiencias de todo el mundo. Su filmografía está salpicada de éxitos de crítica y taquilla, y se la describe como una profesional consumada, reservada en su vida privada pero siempre presente y comprometida con su arte. Ha numerosos premios a lo largo de su carrera, y este último evento, los Estrellas del Siglo, era uno de los más esperados para reconocer su trayectoria. Kerem, por su parte, es un director de cine aclamado, cuya última obra maestra ha sido aclamada por la crítica y ha recibido múltiples nominaciones a prestigiosos galardones.
Su visión artística es innovadora, y su presencia en el mundo del cine es sinónimo de calidad y audacia. Se le describe como un hombre carismático, un líder nato, siempre rodeado de un círculo cercano de colaboradores y amigos de confianza. La combinación de ambos, figuras tan destacadas y admiradas, en un evento de tal magnitud, hacía que su presencia fuera enormemente notoria. Por ende, su desaparición ha generado una conmoción que trasciende los círculos habituales de las noticias de entretenimiento. Las teorías, como es de esperar en un caso de esta naturaleza, han proliferado como la pólvora, alimentadas por el misterio y la falta de respuestas concretas. Vamos a explorar algunas de las más comentadas y, hasta cierto punto, plausibles, aunque siempre debemos mantener la prudencia y recordar que son especulaciones hasta que haya pruebas concluyentes que las sustenten. Una de las primeras hipótesis que surgieron, casi como un suspiro de alivio inicial, fue la de una partida voluntaria . Quizás, abrumados por la intensidad de la atención mediática, por las presiones inherentes a sus exitosas carreras, o por algún motivo personal muy profundo que solo ellos conocían, Ande y Kerem decidieron desaparecer por un tiempo, buscando un respiro, un anonimato temporal. Sin embargo, esta teoría choca frontalmente con la forma en que sus seres queridos los describen. Se dice que ambos son personas extremadamente responsables, con fuertes lazos familiares y profesionales, y que una ausencia prolongada y sin previo aviso sería completamente ajena a su carácter y a sus responsabilidades. Sus agendas estaban llenas, proyectos importantes esperaban su regreso, y la idea de que simplemente se esfumaran sin comunicar nada a nadie, ni siquiera a sus allegados más íntimos, resulta difícil de asimilar para quienes los conocen. Además, ¿por qué hacerlo de forma tan abrupta, sin dejar absolutamente ninguna pista, ningún mensaje, ninguna señal de su bienestar? Otra línea de investigación se centró, desde el principio, en la posibilidad de un secuestro. Dada su notoriedad, su estatus y, por ende, su potencial valor económico, no se puede descartar la idea de que hayan sido blanco de un grupo criminal con fines de lucro. Las autoridades han estado investigando esta posibilidad de manera exhaustiva, revisando posibles motivos, como exigencias de rescate, venganzas personales vinculadas a sus vidas o carreras, o incluso secuestros con motivaciones más complejas. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha recibido ninguna exigencia de rescate, ni ninguna comunicación que sugiera esta posibilidad. Este silencio es, paradójicamente, lo que hace que esta teoría, si bien plausible en un primer momento, sea menos probable en este momento, o que al menos la forma en que se ha llevado a cabo el presunto secuestro sea inusualmente sigilosa y sin precedentes. La ausencia total de cualquier comunicación en este sentido es un punto clave que genera incertidumbre. También se ha especulado sobre un posible conflicto personal o profesional que pudiera haberlos llevado a huir, a ser escondidos, o a encontrarse en una situación de peligro. El mundo del espectáculo y el cine, aunque deslumbrante en la superficie, a menudo alberga rivalidades intensas, presiones financieras extremas, secretos oscuros y dinámicas de poder complejas. Pudieron haber descubierto algo o estar involucrados en algo que los pusiera en una situación de riesgo extremo. Una disputa relacionada con un proyecto, una deuda impagada, un secreto que alguien deseaba mantener oculto. Los investigadores han estado revisando sus círculos sociales y profesionales más cercanos, analizando sus interacciones recientes, sus correos electrónicos, sus mensajes y sus llamadas, pero hasta ahora, nada ha arrojado luz concreta sobre esta posibilidad. La discreción que rodea sus vidas privadas y profesionales hace que sea muy difícil penetrar en estos aspectos. Una teoría más sombría, y que a menudo se menciona en casos de desapariciones sin resolver, es la del accidente. Podrían haber sufrido un percance al salir de la fiesta, quizás en el camino hacia su alojamiento, hacia un destino posterior, o incluso en las inmediaciones del evento.
Sin embargo, la ausencia de un vehículo implicado de forma clara, o de cualquier signo evidente de accidente en la zona donde se les vio por última vez, hace que esta hipótesis sea difícil de confirmar sin más datos. Un accidente de coche que haya sido convenientemente ocultado. Un encuentro desafortunado y violento en la calle que haya sido silenciado. La ausencia de cualquier indicio físico o de testigos que corroboren esta versión es lo que hace que esto sea tan desconcertante. La zona estaba relativamente transitada, y un evento de esa magnitud genera una vigilancia considerable. Los detalles de la noche son cruciales, y es precisamente ahí donde reside el núcleo del misterio. Los testigos en la fiesta, incluyendo personal del evento, otros invitados y amigos cercanos, indican que Andy y Kerem parecían estar de buen humor, celebrando, riendo y conversando animadamente con diversos invitados. No hubo signos evidentes de conflicto, malestar o tensión entre ellos, ni con ninguna otra persona presente. La atmósfera era de celebración y camaradería. Las cámaras de seguridad del lugar y de las calles aledañas están siendo analizadas exhaustivamente por equipos especializados, pero hasta ahora, no han proporcionado una imagen clara y concluyente de su partida. Salieron por una puerta trasera, menos vigilada. Se encontraron con alguien fuera del alcance de las cámaras de seguridad principales. Un vehículo los esperaba en una calle lateral, lejos del foco principal. Estas son las preguntas que los detectives se hacen constantemente, intentando reconstruir cada minuto y cada posible ruta de escape. La investigación ha involucrado a diversas agencias, desde la policía local que inicialmente recibió las denuncias, hasta equipos especializados en personas desaparecidas, analistas de inteligencia y expertos forenses. Han rastreado sus teléfonos, sus cuentas bancarias, sus movimientos migratorios y han interrogado a cientos de personas, desde el personal del evento hasta sus círculos más íntimos y conocidos. La falta de actividad en sus dispositivos móviles, que se detuvo abruptamente en torno a las 12 de la noche y 30 de esa noche, es uno de los aspectos más alarmantes y desconcertantes. Pareciera que, de un momento a otro, dejaron de existir digitalmente, como si hubieran sido borrados del mapa electrónico. No hay nuevas llamadas, no hay mensajes, no hay actividad en redes sociales, ni siquiera un intento de contactar a alguien. Analicemos ahora las pistas falsas y los rumores que a menudo surgen en casos tan mediáticos y que, lamentablemente, pueden desviar la atención de la investigación principal. En Internet, en foros de discusión, en grupos de redes sociales y en algunos medios de comunicación sensacionalistas, han aparecido supuestos avistamientos de Andy y Kerem en diferentes lugares, que luego han resultado ser falsos, producto de confusiones, especulaciones o incluso de personas buscando atención. Es fundamental ser cautelosos con la información no verificada y esperar siempre a la confirmación de las autoridades. Los investigadores han tenido que lidiar con una avalancha de especulaciones, algunas de ellas bien intencionadas pero infundadas, y otras que parecen tener intenciones más maliciosas, quizás para generar caos o desinformación. ¿Qué hay de las posibles motivaciones para que alguien quisiera hacerles daño o hacerlos desaparecer? Si hablamos de Kerem su éxito profesional en la industria cinematográfica, sus proyectos ambiciosos y su influencia en el sector podrían haber generado envidias, rivalidades ocultas o incluso resentimientos profundos en algunos sectores. Su última película, aclamada pero también arriesgada en su temática, podría haber tocado fibras sensibles. Si hablamos de su fama mundial, su belleza icónica y su personalidad pública siempre atraen una atención considerable, a veces deseada y otras veces no tanto. Podría ser objeto de acoso o de fijaciones peligrosas. Juntos, su presencia en un evento de tanta relevancia y su conocida relación, podrían haber sido percibidos como una amenaza por alguien, o como un objetivo de alto perfil para fines desconocidos.
La zona donde se celebró la gala y la fiesta posterior es una zona urbana vibrante y concurrida, conocida por su vida nocturna, pero también con rincones menos iluminados y transitados Se trata de una metrópolis bulliciosa, llena de hoteles de lujo, restaurantes de alta gama, teatros y bares. Sin embargo, como en cualquier gran ciudad, existen callejones, vías secundarias y zonas residenciales que pueden ser propicias para actividades discretas, e incluso ilícitas. La aparente facilidad con la que pudieron haber desaparecido en un lugar así, sin ser vistos por testigos fiables, es uno de los puntos más desconcertantes. Se movieron a pie por un corto trayecto. Entraron en un vehículo desconocido. La ausencia de cámaras en todos los puntos posibles de la ciudad es una limitación inherente a cualquier investigación de este tipo. Han pasado días, quizás semanas, desde su desaparición, y la esperanza de encontrarlos sanos y salvos, aunque se va diluyendo con el paso del tiempo, nunca se abandona por completo. Las familias de Andy y Kerem han hecho llamamientos públicos desgarradores, con la voz quebrada por la angustia, pidiendo cualquier información, por insignificante que parezca, que pueda ayudar a dar con su paradero. La comunidad artística, tanto a nivel nacional como internacional, se ha unido en un coro de preocupación, exigiendo respuestas y expresando su apoyo a las familias. Los fans, movilizados a través de las redes sociales, han creado hashtags y campañas de concienciación, manteniendo viva la esperanza y la presión sobre las autoridades. En resumen, la misteriosa desaparición de Andy y Kerem tras la ceremonia de los premios Estrellas del Siglo es un enigma profundo y perturbador que ha capturado la atención del mundo. Lo que sabemos con certeza es que fueron vistos por última vez saliendo de una fiesta posterior a la gala. A partir de ahí, todo es silencio, un vacío que la investigación intenta desesperadamente llenar. Las teorías van desde una partida voluntaria, quizás para evitar presiones, hasta un posible secuestro con fines de lucro o por motivos más oscuros, un conflicto personal o profesional que los haya puesto en peligro, o incluso un trágico accidente que haya sido convenientemente encubierto. La F. Alta de pistas concretas, la ausencia de actividad en sus comunicaciones y la misteriosa desaparición de sus dispositivos móviles plantean un escenario cada vez más sombrío y complejo. La investigación sigue en curso, con un equipo dedicado trabajando incansablemente para desentrañar este misterio, sobre todo, para brindar respuestas y paz a sus familias y a todos los que se preocupan profundamente por su bienestar. Y llegamos al final de este episodio, un caso que, como muchos que investigamos aquí, nos deja con una profunda sensación de inquietud y, sobre todo, con más preguntas que respuestas. La desaparición de Andy y Kerem es un crudo recordatorio de lo frágil que puede ser la vida, de lo efímero que puede ser el éxito, y de los misterios insondables que pueden acechar incluso en los eventos más brillantes y glamurosos. Esperamos que este vídeo haya podido arrojar algo de luz sobre la situación, intentando ordenar los hechos y las teorías, aunque el velo de misterio aún cubra por completo este lamentable suceso. Ahora, queremos saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que pudo haber pasado con Andy y Kerem? ¿Tienen alguna teoría que no hayamos mencionado o alguna perspectiva que consideren importante? Déjenos sus comentarios aquí abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes, porque la diversidad de perspectivas es lo que enriquece nuestras investigaciones. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial y dinámico. Si les ha parecido interesante y les ha mantenido en vilo este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta Su apoyo es fundamental para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que la noticia y la esperanza de encontrar respuestas llegue a más personas. La información, cuando se difunde de manera responsable, puede ser una herramienta poderosa. Y si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo.
Únanse a nuestra comunidad de investigadores de misterios, apasionados por desentrañar lo inexplicable. Activen la campanita para no perderse nada de lo que publicamos. Gracias por acompañarnos una vez más en esta inmersión en el misterio. La búsqueda de la verdad continúa. Nos vemos en el próximo vídeo.